atentados terribles que ha habido, las autoridades de los Estados Unidos lo han denominado como terrorismo doméstico y delito de odio. Bueno, me refiero a lo que sucedió en el estado de Texas, en un conocido local de una cadena de supermercados, en donde una persona entró, un hombre blanco, chico, 21 años, y bueno, mató a 20 personas, 26 heridos, una situación realmente terrible. Y a pocas horas de esto que sucedido en Texas, en Dayton, en el estado de Ohio, también otro tirador causó 10 muertes y 26 heridos, con el hecho de que en este segundo caso las autoridades policiales actuaron en forma muy pero muy rápida y lograron derribar a este agresor en pocos minutos, ¿no? Porque estaba realmente parapetado como para causar una tragedia que hubiera podido causar cientos de víctimas. Para ver qué sucede básicamente en la cabeza de estas personas que asesinan y matan a mansalva cientos de personas, aparentemente cuáles son los motivos y cuál es el estado psicológico, ¿no?, de una persona que puede llegar a cometer esta cantidad enorme de delitos. Tenemos en línea a la licenciada Gabriela Renaud, que como ustedes saben es la decana de Psicología de la Universidad del Salvador y siempre tiene la gentileza de atendernos para cuando la queremos consultar por este tipo de temas. Gabriela, buen día. Guillermo Hagerton te saluda, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Buenos días a la audiencia. Gracias por atendernos, Gabriela. Sí, por supuesto. ¿A qué te parece, Gabriela, que puede responder es una patología, ¿no?, esto? Porque ¿quién puede entrar a un supermercado y empezar con un arma y matar alegremente 20, que podrían haber sido mucho más? Por supuesto. Y han quedado 26 heridos. Y lo mismo el caso del día siguiente en el estado de Ohio, ¿no? Ahora, vos sabés que yo me hago la pregunta. Esto no es nuevo en Estados Unidos. No. Esto empezó hace unos cuantos años con el famoso caso de Denver. Sí. Un chico que en su misma escuela secundaria, que se había ido de la escuela, sí, tenía nada más que 14 años, y llegó y dijo, hoy es un buen día para matar. Sí. Y mató a todos sus compañeros. O sea, mató a 10, 12, ¿no? Bueno, mi pregunta es, ¿qué hicimos desde esas fechas? Porque 2x3 nos despierta Estados Unidos. El año pasado en una discoteca, que había muchos inmigrantes, también en el 9º piso de un edificio. Sí. También hubo esto que ellos llaman violencia doméstica, terrorismo doméstico, ¿no? Tiene una película Estados Unidos que en realidad ellos consideran que es legítimo tener odio y sed de venganza, que la película se hizo muy famosa hace 5 años, donde era un día por año, un presidente destinaba un día por año, lo había puesto como ley, que uno podía salir a matar, si no te iban a poner preso. Una locura, ¿no? Una locura terrible. Demencial todo esto. ¿Por qué sumo esto? Porque sí, como vos decís, cuando un sujeto mata, está corrido de su ser humano. Queda clarísimo, ¿no? Tiene que Evidentemente hay una problemática ahí, que es lo que tal vez, viéndola, atendiéndola, uno comprende un poco más el porqué de estos actos, ¿no? Totalmente, porque esta furia, porque este odio, porque esta situación, porque vos fíjate que también ya ahí no importa más la vida, no solamente la vida propia, sino la vida de los otros, porque generalmente estos casos, muchos terminan en suicidio, ¿no? O sea, se terminan matando, inmolando. Sí. Creo que lo que tenemos que trabajar es en un sentido mucho más fuerte. Más allá de que podríamos decir que Estados Unidos vende muy fácil las armas. Sí, son de venta libre, cualquiera puede comprarlas. Exactamente, tal cual. Y esto ya de sociedad te dice algo. Hay una ley que te dice, yo no te cuido, vos arreglate, porque vos podés, ¿no es cierto?, comprar algo para matar. Esto es un símbolo fuerte, ¿no? Yo siempre digo... De alguna manera el ciudadano norteamericano y su gobierno y sus políticos apelan a una responsabilidad que dan por sentado Totalmente. que cada uno de los habitantes tiene. Y esto evidentemente no demuestra, por lo menos en la práctica, que sea así, ¿no? A eso iba. Yo creo que cuando uno no introyecta la ley no hablo solamente de no matar, sino el cuidado del otro, claro, el cuidado de sí. Esto tiene que ver con generar una sociedad prosocial, una sociedad que pueda querer al otro, pueda cuidar al otro. Si vos no engendrás este tipo de sociedad, estos fenómenos van a ser cada vez más fuertes. Porque vos tenés una sociedad hiperconsumista, donde por el consumo pierde el sentido del hombre, y entonces generás sujetos que al no poder tener quizás acceso a esto, o no tener afecto, o no tener piel de amor, y obviamente está expuesto a todo esto.
y vamos a estar expuestos, o sea, porque, a ver, esto es terrible porque sería la parte más gigante del hecho, pero la violencia cada vez llega más fuerte, más cercanita, más al lado. Nosotros también tenemos, quizás no con esa dimensión, pero que mató a uno, mató al otro, no lo mató por robo, no entendemos qué le sacó. Esta violencia creo que hay que empezar a darle palabras, hay que empezar a hablar de lo que nos pasa como humano. Sin duda. Yo creo que nos hemos olvidado de humanizar al ser humano. Yo leía las primeras noticias que empezaron a llegar, y por supuesto inmediatamente todos los medios del mundo se hicieron eco de todo esto, y en la mayoría, a mí me llamó mucho la atención que en la mayoría de los casos resaltaban que bueno, que el señor, el sospechoso, que no es sospechoso, ya está recontra comprobado, sí, que fue él, se entregó sin ningún tipo de resistencia a la policía, pero aclaraban que era un hombre blanco de 21 años, como diciendo, bueno, lo lógico hubiera sido que fuera negro, porque es una estupidez esto. Totalmente. Es un ser humano, no importa el color, no importa totalmente. Esto. ¿Puede ser ese también un foco de que de alguna manera sea el comienzo de una situación de violencia en una persona? Sí, lo que pasa que yo creo que es una sumatoria de cosas. Esto es como lo de Nueva Zelanda, que nos pasó en febrero, o sea, estaban rezando. Sí, sí. Y lo pusimos también, que era un chico joven, ahí lo pusimos como un fundamentalismo religioso, después fue la represalia con las iglesias católicas, o sea, digo, la humanidad para mí perdió sentido de sí mismo al hombre. Y muchos de estos sujetos, quizás si lo analizáramos, tienen una vida así. Por eso te marcaba el hecho de que o se suicidan o se entregan solos, como diciendo, yo voy a seguir haciendo esto. Yo ya perdí este eje que tiene que ver con tener sentido por la vida. La persona que tiene sentido por la vida sabe que tiene sentido la otra vida. Claro. Y pareciera además como que tampoco hay una situación de arrepentimiento, porque tal vez el arrepentimiento en un caso después generaría algo de ejemplo, ¿no? Bueno, que lo que pasa es que si vos no trabajás, no hay arrepentimiento. Si la pulsión de muerte está por encima de la pulsión de vida, esta persona necesita mucho trabajo. Esto es ¿por qué están a veces adentro de las cárceles y salen por más? Porque tenemos que trabajar justamente esa esencia interna. Porque si no, como vos decís, sale y él dice, bueno, ¿me entendés? O sea, al contrario, lo podría hasta justificar. Te puede llegar a decir, la sociedad me dio la espalda, nadie me quiso a mí, nadie me miraba, nadie se ocupó de mí. O sea, hasta va a encontrar sentido lo que hizo, que esto es lo más grave. Sí. Mucha gente se pregunta, ¿no? Este tipo de problemáticas por las cuales estamos atravesando, en mayor medida en algunos países, en menor medida en otros, pero básicamente estamos siendo todos, ¿no? Espectadores de un mundo absolutamente violento, básicamente, sí, ¿no? Totalmente. Estos temas se deberían empezar a tratar desde el punto de vista psicológico, de lo individual, porque también son fenómenos a veces, y mucha gente te dice esto, son fenómenos sociológicos, y esto involucra ya no a una persona, sino al conjunto de las personas. En realidad, por supuesto. ¿Cómo hacemos con esto? Deberíamos trabajar en forma interdisciplinaria, porque esto es un hecho, sí, seguro de salud mental, no me cabe la menor duda, pero también sociológico, obviamente. Y yo te diría también de política de salud pública, en cuanto a como país tenés que decir, más allá de, porque el esfuerzo se pone en seguridad por ahí, ¿me entendés? Bueno, no vendamos armas, bueno, pongamos más policías, bueno, pongamos más detectores de metales, pero en realidad hay que trabajar desde otro lado del proyecto. Hay que trabajar lo psicológico, sociológico, comunitariamente, para abordar qué pasa en la familia, qué pasa que en las escuelas, cómo no trabajo esto como un proyecto social. Claro. Esto tiene que venir de sala de cero, diciéndole, tenemos que cuidar al otro, te tenés que cuidar a vos. Yo recuerdo, esto se llama la educación prosocial, ¿no? Claro, yo recuerdo cuando sucedió todo lo de las Torres Gemelas, que fue una cosa monstruosa y que parecía como que en los Estados Unidos por primera vez ellos vivían en su territorio, en carne propia, lo que en otras partes del mundo ellos habían sido de alguna manera ejecutores, ¿no? Pero yo recuerdo que llamaba la atención que, por ejemplo, frente a esta nueva modalidad de tomar aviones y utilizar a los aviones literalmente como si fueran un arma, las medidas de seguridad que se tomaron, bueno, le vamos a poner una llave no sé cuánto al piloto, no le vamos a dar más cubiertos
que tengan o cuchillos. Pero me entendés que son externas. Claro, o sea, son situaciones que parecían no eran de fondo. Si no tenías la tijerita, y la verdad lo más importante era que vos podés agarrar con cualquier cosa, con cualquier cosa, algo a la persona. Claro. En las aerolíneas te daban en ese momento, bueno, porque uno en un vuelo largo evidentemente algo tiene que comer, entonces te daban unos tenedores de plástico que al principio, bueno, por supuesto tiene que ser un plástico medianamente resistente como para poder comer y llevar la comida y utilizarlo como un utensilio de comida. Y yo pensaba, pero si acá hay un loquito que le quiere clavar obvio, no sé, esto en la yugular a alguien, la mata igual. Para que te des una idea, se calcula que para el tema de las Torres Gemelas, durante 10 años se pensó y se estudió. Sí. Hubo alguien que estudió ingeniería, hubo alguien, o sea, digo, las cosas no son solamente porque agarré un cuchillito o una tijerita. Sí. Las cosas se piensan y ahí está donde uno dice, si se pensó para vulnerabilizar todo el Pentágono, para poder entrar, para poder hacer, se puede pensar cualquier cosa. Sí. Se piensa en un mandar, que después tuvimos el tema de la guerra química, o sea, digo, alguien enfermo te va a contagiar, o sea, digo, tenemos que pensar en que el ser humano tiene que volver a decir, tengo que cuidar a mi especie, es el único de toda la especie de ser vivo que no se cuida ni cuida al otro. Sí, esto es complicado, ¿no? Porque uno imagina a dónde, vuelvo un poquito a lo de recién, ¿no? Comienzo por la persona, en los colegios, con educación, con valores, básicamente. Obvio, totalmente, ni que hablar. Carecemos de valores. Sí, valores, el sentido del hombre, el sentido de tu vida. ¿Y cómo se hace después para, a nivel ya más general, la responsabilidad de la política, de las medidas que se toman? Es una política de Estado. El cuidado de la persona es una política de Estado. Claro. Y en esto tenemos que ponerlo desde el principio. O sea, la verdad quizás pusimos más valores sobre la libertad, entonces el hombre es libre, puede hacer lo que quiera, y la verdad no pusimos el primer valor, que es formaré hombres que se puedan cuidar y puedan cuidar al otro. Sí, y uno piensa a veces, no se pudo resolver en Estados Unidos como en otras partes del mundo, ¿no? Yo hago hincapié hoy en Estados Unidos porque soy la noticia, es lo que es la noticia, pero el tema de la xenofobia y de todo lo que tiene que ver con los conflictos raciales, en Estados Unidos tal vez un poco más alivianados que hace 50 o 60 años atrás, pero todavía suceden y todavía hay divisiones severas. Y seguimos teniendo, el hombre sigue teniendo todo este tema inoculado, ¿me entendés? O sea, de xenofobia y a su vez de discriminación negativa terriblemente. Seguimos diciendo quién es mejor y quién es peor, quién puede más, quién puede menos, y si a un textito se nos escapa sobre la piel, el pelo y todo. Sí, y son cosas que evidentemente entran por lo cultural. Uno en Brasil, por ejemplo, que hay mucha diversidad racial como puede haber en Estados Unidos, allí pareciera como que las razas conviven mejor, pero no obstante eso, y ayer justamente me hacían una observación respecto de muchas telenovelas y cuestiones de televisión que se ven mucho en Brasil, y que siempre a los personajes de raza negra siempre se los ubica como en roles menores, ¿no? En roles menores y en roles de pobrecito y de que quedo bien si lo pongo. Exactamente, como que hay que ponerlo porque, bueno, no somos racistas, tenemos un negro acá. Cuando es una locura esto, ¿no? Porque pareciera que el fondo de la situación y de la problemática no se ataca, ¿no? Obvio, ¿me entendés? O sea, por eso vuelvo a repetir, en vez de esto tenerlo como programa, que en realidad fue el fracaso de los años 80 con el primer intento de la universalización. La globalización vino a poner en el consumo la idea de unión, pero no en la idea de hombre. Claro, ahí está la cosa, ¿no? Ese es un tema interesantísimo. Totalmente. Por supuesto, va a seguir ocupando, lamentablemente, ¿no?, la primera plana de todos los diarios, pero pareciera como fíjate, que... Nosotros como medio de comunicación tendremos que hacer, así como haces vos muy bien, de decir, bueno, llamo a alguien que sabe de algo, ¿no? Claro, estos temas los tiene que tratar la gente que te con la cual podés llegar a pensar, por lo menos, o a imaginar el porqué de todo esto. Claro, porque la noticia como tal existe. Y que en el diario también sean, la verdad, en la primera hoja, las noticias buenas también. Hay pequeñas cosas que nos van sumando el odio. Claro. Porque si vos te despertás a la mañana, el mundo lo encontrás pata para arriba, en tu casa están patas para arriba, en tu trabajo están patas para arriba, y tu resultado va a ser pata para arriba. Sin duda. Empezás ya muy mal predispuesto para iniciar
tu día, la vida de ese día tuyo de vida que es importantísimo y que es decisivo seguramente. La sumatoria de todas estas desilusiones y de todas estas diferencias y de todas estas, eso es lo que en el fondo pareciera como que hay mucha violencia acumulada, ¿no? Totalmente. Porque cuando se desata con esta furia. Por eso creo que hay que tener espacios para hablar, espacio para que no te dieron afecto en tu casa. Bueno, la educación de escolar te lo puede tratar de dar algo, espacios para que la gente pueda ver qué le está pasando, de contención. Sí, sin duda. Falta esto, por ejemplo, uno nota que los foros importantísimos que hay son sin duda muy importantes, el G20, el Grupo de los 8, reuniones que se hacen en la Organización de las Naciones Unidas, pareciera que todos los temas que tocan son muy importantes, pero nunca se sientan totalmente a ver de acuerdo contigo. Qué está pasando con esto, no nos está yendo bien como sociedad. Y que yo sería primero. Sí. Viste, yo diría, muy bien muchachos, yo necesito un equipo. Mira, Francisco en su primer año de gestión, en el 2013, convocó a 30 profesionales de distintas profesiones. Sí. Y Laudato Si, que es la encíclica que da sobre el medio ambiente, en realidad la saca interdisciplinariamente. Claro. Entonces me parece que es esto de reunir a 30, pero 30 no importantes, sino 30 que me puedan venir a hablar qué pasa acerca de la humanidad. Sin duda, la decisión es multidisciplinaria. Totalmente. Tienen que aparecer todos quienes conocen los distintos factores que convergen para finalmente terminar en un desastre como estos, ¿no? Totalmente. Gabriela, te agradezco muchísimo. No, por favor, un placer como siempre. Un beso muy grande. Un beso enorme. Gracias. Adiós, hasta luego.